Samveta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Chitai Gaura Premanande. Nigamakalpataror Galitam Palam Shukamukat Amrita Drava Samyutam Pivata Bhagavatam Rasamalayam Muhura Horasika Bhubi Babukaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy. Veo que está escrito el 44. Sí, efectivamente. Hoy son dos versos, el número 43 y 44 del capítulo primero del canto sexto del Srimad Bhagavatam. El capítulo se titula La historia de la vida de Ajamila y está hablando es una conversación entre los mensajeros del mundo espiritual, los Vishnudutas, con los mensajeros del Señor de la Muerte, los Yamadutas, que se encargan de hacer su servicio ayudando a Yamadash a administrar el karma de las almas que estamos encarnadas. Y los Vishnudutas le están preguntando, le han dicho, ¿cómo os queréis llevar a este hombre que es inocente? Y ellos han sacado una lista de todos los pecados que Ajamila ha cometido y ahora están debatiendo filosóficamente quiénes son candidatos para pagar karma y para tener que pasar por los planetas infernales, donde los Yamadutas van a llevar a esa alma, o tienen intención de llevársela. Voy a leer primero el 43, sin significado, y luego cantamos juntos el 44. Etaira dharmo vikyata stanam dandasya yujyate sarve karmanurotena dandam arhanti karina. Candidatos al castigo son aquellos que, según confirman todos estos testigos, se han desviado de sus deberes regulativos prescritos. Todo el que se ocupa en actividades fruitivas se expone a recibir el castigo que corresponde a sus actos pecaminosos. Es decir, prácticamente hablando, todos somos candidatos al castigo de Yamadash según el criterio de los Yamadutas. Porque cualquiera que tenga un cuerpo material comete algún tipo de infracción. Eso es como que sale a la carretera a conducir. Todos los conductores son candidatos a ser multados. Claro, si siguen la normativa, las normas de circulación, normalmente no le van a multar. Pero si transgrede las normas, es candidato a que le pongan una multa. Hasta aquí en Brihuega, que a veces hay una parte que pone 50 o 70. Un devoto me comentaba que le multaron porque se pasó 10 o 20 kilómetros, la Guardia Civil lo paró y lo multó. Y el cartel que ponía no era mucha velocidad. No hace falta conducir como un loco para
ser candidato para que te multen, solamente que te descuides un poco y eres candidato. Aquí es lo mismo, en el ámbito del mundo del karma. Vamos ahora al verso 44. Sambhavanti bhadrani Sambhavanti bhadrani viparitani chanagha Haritani chanagaha karinam guna sangosti Harinam guna sangosti dekhavannaya karmakrit Dehavam nahi akarma krit Sambhavanti bhadrani Sambhavanti bhadrani viparitani chanagha Viparitani chanaga karinam guna sangosti Harinam guna sangosti dekhavannaya karmakrit Dehavam nahi akarma krit Sambhavanti bhadrani Sambhavanti bhadrani viparitani chanagha Viparitani chanaga karinam guna sangosti Harinam guna sangosti dekhavannaya karmakrit Dehavam nahi akarma krit Sambhavanti bhadrani Sambhavanti bhadrani Viparitani chanagaha Viparitani chanagana Karinam guna sangosti Karinam guna sangosti Dehavanahi akarmakrit Dehavam nahi akarma krit Sambhavanti bhadrani Sambhavanti bhadrani Viparitani chanagaha Viparitani chanaga Karinam guna sangosti Harinam guna sangosti Dehagavannahi akaramakre dekhavannaya Nahi karmakrit karma krit Sambhavanti hi bhadrani Sambhavanti bhadrani Viparitani chanagana viparitani chanagha Harinam guna sangosti karinam guna sangosti Dehavam nahi karma krit dekhavannaya karmakrit Sambhavanti bhadrani viparitani chanagha Harinam guna sangosti sangosti dekhavannaya karmakrit. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Sambhavanti Sambhavanti hay y en verdad, en verdad Bhadrani Bhadrani actividades piadosas auspiciosas. actividades piadosas Viparitani Viparitani todo lo contrario. todo lo contrario Actividades pecaminosas no auspiciosas. actividades pecaminosas no auspiciosas Cha Cha también. también Anaga Naga o intachables habitantes de Vaikunta. intachables habitantes de Vaikunta Karinam Karinam de los trabajadores fruitivos. de los trabajadores fruitivos Gunasanga Guna Sangha contaminación de las tres modalidades de la naturaleza. contaminación de las tres modalidades de la naturaleza Asti Asti hay. Dejaban Dehavam todo el que ha recibido este cuerpo material. todo lo que ha recibido este cuerpo material Na, Na no. no Y Shi en verdad, en verdad Akarma Krit Akarma Krit sin realizar actividades. sin realizar actividades
Oh habitantes de Vaikunta, ustedes son intachables, pero los que habitan en el mundo material, tanto si son piadosos como si realizan actividades impías, son todos karmis. Como están contaminados por las tres modalidades de la naturaleza material y tienen que actuar conforme a ellas, pueden realizar actividades tanto de un tipo como de otro. Quien ha recibido un cuerpo material no puede estar inactivo, y para quien actúa bajo las modalidades de la naturaleza material, la acción pecaminosa es inevitable. Por lo tanto, todas las entidades vivientes del mundo material merecen ser castigadas. No se escapa ni el apuntador, dice aquí. Es lo que está diciendo, básicamente. Significado. La diferencia entre los seres humanos y los no humanos está en que del ser humano se espera un comportamiento acorde a los mandatos de los Vedas. Por desdicha, los hombres se inventan sus propias maneras de actuar, sin tener en cuenta los Vedas. Por esa razón, todos ellos incurren en actos pecaminosos y merecen ser castigados. Bien, vamos al Bhagavad Gita. En el capítulo 16 se habla de la naturaleza divina y la naturaleza asúrica. Y Krishna explica que hay tres puertas que conducen a la vida infernal. ¿A quién recuerda las puertas? La lujuria, la ira y la codicia. Esas son las tres puertas hacia la vida infernal. Dice Krishna en el Bhagavad Gita, al final de este capítulo, que la persona cuerda debe abandonarlas porque conducen a la degradación del alma. Dice, hay tres puertas que conducen a ese infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Toda persona cuerda debe abandonarlas, pues llevan a la degradación del alma. La persona que se ha escapado de esas tres puertas del infierno, oh hijo de Kunti, ejecuta actos que conducen hacia la autorrealización y de ese modo alcanza gradualmente el destino supremo. Y luego dice, aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras, de los Vedas, y actúa según sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Y luego apostilla, así pues, mediante las regulaciones de las escrituras, de los Vedas, se debe entender lo que es deber y lo que no es deber. Después de conocer esas reglas y regulaciones, se debe actuar de una manera en que uno se vaya elevando gradualmente.
Así que se podría decir que si alguien sigue lo que dicen los Shastras, no es candidato para ir a la vida infernal. Se podría decir esto. Sin embargo, aquí los Yamadutas dicen que prácticamente hablando cualquiera que esté influido por las 3 gunas es candidato porque te puedes equivocar. Puedes hacer algo incluso sin darte cuenta a veces. En los versos anteriores hablaba de que hay 3 tipos de actividades kármicas, pecaminosas, las que se llevan a cabo con el cuerpo, las que se llevan a cabo con las palabras, las que se llevan a cabo con la mente. Y digamos que conforme vamos yendo de más denso a más sutil, hay más posibilidades de cometer un fallo, ¿verdad? Controlar el cuerpo cuesta menos, no es que sea fácil, pero cuesta menos que controlar el habla. Y controlar la mente, controlar el habla cuesta menos que controlar la mente. De más denso a más sutil. Una buena noticia es que en la era de Kali las actividades pecaminosas que se llevan a cabo con la mente no producen reacción física, reacción kármica, de tener que pagar por ello. Las que se cometen con la voz y con el cuerpo, sí, pero las que se cometen con la mente, no. Eso no significa que puedo pensar cualquier cosa, porque si contemplo la complacencia de los sentidos materiales con la mente, el resultado va a ser que luego mi cuerpo, mis sentidos, me van a arrastrar. Por lo tanto, es necesario aprender a controlar la mente. Pero por lo menos no se penaliza con karma, con castigo. Aquí el castigo que administran los Yamadutas, no se penaliza los defectos que existan en la mente o en la actitud. Pero el hecho es que desde el punto de vista de la justicia universal, prácticamente hablando, todos aquellos que tenemos cuerpos materiales somos susceptibles a ser castigados por los Yamadutas. La buena noticia es que aquellos que siguen el camino del Bhakti o el camino del servicio devocional a Krishna, también cualquier otro proceso purificatorio, pero particularmente el camino del Bhakti es único. ¿En qué es único? En que existe el principio de la misericordia. En otros caminos de equilibrio espiritual existen, sí que se contrarresta el karma, por ejemplo, con el conocimiento trascendental, como se explica en el 4º capítulo de la Bhagavad Gita, que el fuego del conocimiento trascendental reduce a cenizas todas las reacciones kármicas, las reacciones de las actividades materiales que una persona lleve a cabo. Pero en ese fuego del jnana, sin bhakti, sin el cultivo del servicio devocional o el amor a Krishna en formato activo,
no es posible recibir la misericordia. La misericordia significa que la persona recibe más, en este caso en el sentido espiritual, más de lo que se merece. Y esto es lo que los yamadutas no tienen en cuenta o todavía no han entendido en el desempeño de sus deberes de castigar o llevar a las almas que han sido arrastradas por las gunas materiales, llevarlas ante Yamarash para ser juzgadas. Ellos desconocen el principio de la misericordia y por lo tanto no sabían que cuando Ayamila pronunciaba el santo nombre de Narayana, llamando a su hijo, tanto a lo largo de su vida como en el momento que estaba a punto de acabar su vida, en el momento de la muerte, que se había purificado de las reacciones a todas sus actividades pecaminosas. Y no entendían cómo una persona que tenía un listado de infracciones graves tan largo, cómo podía ser exonerado de una forma tan rápida. Así que esa es la potencia del bhakti o el servicio devocional y en particular el canto del santo nombre de Krishna. El canto del santo nombre de Krishna, cuando se pronuncia sin ofensas, puede limpiar una mayor cantidad de reacciones kármicas que las que una persona es capaz de producir. Así se describen diferentes partes de las escrituras, lo cual es una gran bendición. Prácticamente hablando, si bien es cierto que las leyes de la justicia universal son implacables, son firmes y duras, al mismo tiempo existe una mano blanda, que es la mano de la compasión divina de Krishna, que manifiesta a través de la divulgación del proceso del bhakti, el proceso del servicio devocional, que permite despertar a las almas a su estado constitucional original. El estado constitucional original es el estado de Krishnera Nityadas, sirviente eterno de Krishna, sirviente eterno de la personalidad de Dios. Y ese servicio eterno se lleva a cabo, es eterno porque se manifiesta cargado o empapado de amor divino. Y por lo tanto es un servicio sumamente gozoso, sumamente placentero. Cuando alguien entra en ese camino, naturalmente empieza a despertar y empieza a cortar con las gunas, con las modalidades de la naturaleza material. Ayer leíamos en el Néctar de la Devoción que incluso una persona que no sea capaz de llevar a cabo correctamente el servicio devocional, si simplemente desea hacerlo, sinceramente, de verdad en el corazón, quiere hacerlo, esa persona quiere ser una buena devota de Krishna, ya prácticamente hablando está liberada.
¿Alguien me puede, por favor, dar el néctar de la devoción? Que lo vamos a leer. Gracias. Eso está en el capítulo 11. Está explicando diferentes actividades del servicio devocional o principios del sadhana bhakti o la práctica del bhakti yoga, y está explicando dasyam. Dasyam es, aquí Srila Prabhupada lo traduce como servidumbre. Srila Prabhupada explica que Srila Rupa Goswami describe a las personas aptas para dedicarse al servicio devocional. Él dice que las personas que son neófitas y en quienes se ha desarrollado algo de amor a Dios no se interesan en las actividades para complacer los sentidos en proporción a su devoción. Pero si ellas todavía sienten alguna atracción hacia las actividades que complacen los sentidos, entonces deben ofrecerle a Krishna el resultado de esas actividades. Esto también se llama dedicarse al servicio del Señor, con el Señor como amo y el trabajador como sirviente. Y ahora viene la parte a la que me refería. En el Naradiya Purana hay un pasaje que indica que esa servidumbre es trascendental. Se dice ahí que una persona que se dedica constantemente al servicio devocional con el cuerpo, la mente y las palabras, o hasta una persona que prácticamente no está dedicada al servicio devocional, sino que tan solo desea estarlo, se considera que está liberada. O sea que incluso alguien que todavía no ha llegado a estar ocupada constantemente con el cuerpo, con las palabras y con la mente en servir a Krishna, si desea estarlo, prácticamente hablando ya está bien encaminada y ya está liberada, en que solamente es cuestión de que en la fruta verde madure. No hay que hacer nada más. Solamente seguir madurando en el camino del bhakti. Eso no significa que no tenga que esforzarme en hacerlo lo mejor posible. Lo hacemos lo mejor posible, pero si en esos esfuerzos de hacerlo lo mejor posible todavía cometemos errores, si en el corazón el deseo de entregarnos completamente es sincero, entonces solamente es cuestión de tiempo para madurar. Es algo que está, como se suele decir coloquialmente, está cantado. Es algo que va a llegar a ese punto. ¿Preguntas o comentarios sobre el tema? Cuando pasa eso, tienes la intención sincera de amor a Krishna, es porque Krishna lo ha puesto en ti. No es un acto volitivo que nazca de un ser humano porque él quiera, sino es porque él ha puesto esa semilla en ti, ¿no? Yo lo entiendo así. Sí, eso es cierto. Si bien es cierto que también, que según
en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas las almas tenemos esa semilla. Lo que pasa es que en algunos casos está visible y en otros casos está muy cubierta. Y de lo que se trata es de limpiar todo aquello que cubre la semilla para despertar. Y otra pregunta, ya aprovechando. Entonces, aparte del canto del Mahamantra, para limpiar los anartas, toda esa polución que nos impide ver la realidad, ¿no? Que nos obliga a estar en maya constantemente, ¿qué más puede hacer un ser humano por su cuenta? Cualquiera de los procesos del Bhakti Yoga limpia las impurezas del corazón que cubren al alma. Los procesos del Bhakti Yoga se dividen, hay muchas diferentes formas de explicarlos, pero a veces se explican en 9 fases. Escuchar acerca de Krishna, cantar, recordar, servir los pies del loto de Krishna, que significa servir a todos aquellos que están a los pies de Krishna, servir a los devotos, servir a los maestros espirituales, servir a Tulasi Devi, la planta sagrada de Krishna, visitar los lugares sagrados. Esas peregrinaciones a los lugares sagrados también son muy purificadoras. Servir también a otras almas que todavía no se han entregado a Krishna, pero que también son de Krishna y por lo tanto están a sus pies. ¿Cómo servimos a esas almas? Siendo instrumentos de acuerdo a nuestra capacidad, sea mayor o menor, instrumentos de la compasión de Krishna para llevarles ese camino del despertar de la conciencia original, de la conciencia de Krishna. Otro proceso es adorar, como la adoración en el templo, ofreciendo flores, ofreciendo diferentes artículos, alimentos, ofrecer oraciones a Krishna, también el cultivar este espíritu de servicio que acabamos de leer ahora en el néctar de la devoción, también el cultivar la amistad con Krishna, ver a Krishna como nuestro mejor amigo y entregarle todo. Todos esos procesos son purificadores y cualquiera de ellos hace que el alma se limpie y se despierte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aparte de cuándo se come aquí, es una pregunta que a veces hay quien dice, a ver, ¿cuándo se come aquí? En el caso de Yamila, vemos esta situación, ¿no? Que al final el nombre del hijo le lleva al recuerdo y el recuerdo es lo que le salva. En el caso de Hiranyakasipu, hasta el final la concentración es en ira. Sin embargo, ya en su tercera encarnación se salva también. Entonces, ¿cómo se puede entender estos pasatiempos? O sea, habéis entendido la pregunta. ¿Quieres decir que por qué no se salvó como Nrsimhadev? ¿Por qué tuvo que volver 2 veces como demonio? Sí, él es un devoto, ¿no? De Vaikuntha. Jai Vijay creo que se llama, no me acuerdo. Ahora, pero en el pasatiempo de Krishna, la psicología es muy profunda, me imagino. Pero ¿cómo se puede calibrar que en su tercera encarnación de demonio y con esa constante ira, finalmente se libera? O sea,
vuelve a los Vaikunthas. Bueno, una explicación es que el plan de Krishna era ese, era el trato que habían hecho, que durante 3 vidas descenderían para que se cumpliera la maldición de los 4 Kumaras, descenderían y actuarían como demonios. Es decir, ya habían cumplido con su cometido. Esa sería una explicación. Otra explicación es que cuando Krishna en persona mata a un demonio, le da la salvación. Y como fue Krishna en persona quien lo mató, entonces obtuvo la salvación. Esa es la, Cuando son otras formas de Krishna, a veces se la da y a veces no. El demonio tiene que volver otra vez. Así lo explica, por ejemplo, Srila Jiva Goswami en su comentario sobre el Srimad Bhagavatam titulado Krishna Sandarbha. Él explica que cuando Krishna mata a un demonio, le da la salvación seguro. Cuando es otra forma de Krishna, como en el caso de Nrsimha o Ramachandra, sí le da la salvación, pero a plazos. Eso es como el vuelo directo, cuando tienes vuelo directo a un lugar, o el vuelo con escala. En el caso de Jai Vijay, tenían vuelo con escala, con dos escalas. Primero el señor Nrsimha, luego el señor Ramachandra y luego Krishna. Pero en el caso de Shishupal y Dantavakra, ya podían ir directamente a Vaikuntha. Bueno, volviendo al caso de Ayamila, eso es así porque es para ilustrar la potencia del santo nombre y es una excepción que no se puede volver a repetir o puede pasar otro caso igual. Sí, claro que puede pasar, si no, no estaría en las escrituras. No es que es una historia que ocurrió una vez y que nunca más no puede volver a pasar. Y de hecho tenemos casos en el movimiento de conciencia de Krishna, historias de devotos que dejaron de practicar y empezaron a ocuparse en actividades mundanas y que en la parte final de su vida como que retomaron de alguna manera la conciencia de Krishna y que tuvieron una experiencia en la que había otros testigos que notaron que estaba ocurriendo algo, como el caso de un discípulo de Srila Prabhupada, que no recuerdo si era su madre o una persona cercana, que cuando dejó el cuerpo estaba falleciendo en la parte final y como que se le iluminó la cara y dijo: Prabhupada, has venido. Parece que Srila Prabhupada le había prometido a ese discípulo que vendría a buscarlo en el momento de la muerte. Y aunque se había dedicado a actividades materiales, en el momento final vio a Prabhupada y lo pronunció. Y la madre o la persona que estaba con él luego investigó y le explicó esta historia a los devotos. Es decir, que el servicio devocional no va en vano. Se puede manifestar de múltiples formas distintas esa misericordia de Krishna. Con el canto del santo nombre, a través del maestro espiritual, a través de otros métodos de servicio devocional. Pero es una historia que puede repetirse sin problema alguno. Estaba leyendo hace unos días acerca de Naryunaswami y
Él estaba contando justo algo que viene al caso, muy importante, acerca de su madre. A lo largo de su práctica espiritual, Maharaj estaba siempre predicándole también a su familia, especialmente a su madre. Pero su madre siempre era reacia a eso, a la práctica, porque abandonaste, digamos, nuestra base religiosa, porque cambiaste, ¿no? Y así pasaron muchos años, ¿no? Él siempre tratando de acercarle algo ¿no? de la conciencia de Krishna a la familia, a la mamá, pero ella siempre rechazaba, negaba de una manera u otra, ¿no? Y llegó un momento en que ya muy mayor la mamá lo llama una noche por teléfono. Maharaj estaba muy cansado y le respondió como algo breve, ¿no? Sí, mamá, ¿cómo estás? Eso ha pasado recién. Y la mamá se sentía un poco ya enferma, un poco mal. Y le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría ir a Vrindavan, le dice la mamá. Y Maharaj como se quedó muy sorprendido, como que, ¿y de dónde viene así de pronto el deseo de querer venir a Vrindavan? Pero como él estaba muy cansado, había estado todo el día haciendo actividades, entonces le dice, mamá, mira, ¿qué te parece si te llamo mañana y conversamos sobre ese viaje? Y le dice, está bien, pero quiero que te acuerdes de eso. A la mañana siguiente, cuando Maharaj llama a su mamá, le respondió un familiar y le dijo que la madre había dejado el cuerpo. Wow. Y Maharaj se sintió muy, muy apenado porque sintió que tal vez él no, debido al cansancio, no estuvo como atento a eso, ¿correcto? Entonces se quedó muy como en deuda, así como que ¿por qué no hice algo más? Pero después su inteligencia purificada de Maharaj, él empezó a meditar en eso por un largo rato. Triste, por supuesto. Pero dijo, pero en realidad Madre ha tenido un mejor destino. Porque ella al desear esto, a momentos antes de morir, porque murió en la madrugada, ahí nomás, de acuerdo a su enfermedad, o sea, al recordar eso, por la práctica mía, por estarle llevando siempre artículos devocionales y algún maja, y, o sea, ha surgido un efecto para que en el momento al final de su vida diga, yo quisiera ir a Vrindavan y voy a hacer los arreglos finales para que llegue a Vrindavan, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy con esto es que en el caso de Yamil, él fue un practicante, nació en una familia de devotos, él era un brahmana, pero él se desvió por dedicarse a una vida lujuriosa. Pero para la persona que nunca practicó previamente, aún así, la misericordia es tan poderosa, que es lo que usted mencionaba al principio, que aún así, para el negado, aún así, el simple hecho de acercarse a una persona, o a algo, o a alguna parafernalia de Krishna, nos lleva inclusive a la liberación. Y ahí va el tema de la fe. Si realmente nosotros creemos que este proceso, o sea, está funcionando o no. Bien, gracias. Yo tuve una experiencia parecida con mi madre. Fue un poco distinto, pero es el mismo principio de cómo Krishna compensa a los familiares que han sacrificado, porque de alguna manera, pues, aunque fuera involuntariamente, pero han entregado a sus hijos a Krishna. Bueno, los hijos se fueron en contra de la voluntad de las madres, pero luego las madres se cobran su comisión. Cuando mi madre estaba a punto de dejar el cuerpo, me avisó, me llamó mi hermana, yo estaba aquí en Nueva Yamándala, me podía haber pillado en cualquier parte del mundo, pero me pilló aquí. Me llama y me dice, mira, que ha dicho el médico que mamá se puede morir, que puede morir en cualquier momento. Estaba claro que iba a dejar el cuerpo. Y quedaban, de hecho duró 3 días desde que me llamaron. Yo me fui inmediatamente, me cogí el tren en Guadalajara y me fui. Y cuando estaba a punto de marcharme, yo me estaba quedando
en la habitación que está Marish Maharashtra, ahora estaba quedándome ahí. Y salgo por la puerta y aparece Bhadrasena Das, Bhadrasena Patraka, que yo hacía que no le veía, pero un montón de tiempo. Yo no sé cómo le había llegado, como que mi madre estaba dejando el cuerpo, y me vino con un manojo así de madera de tulasi seca y agua de Radhakunda. Pero es que fue algo como, porque si es alguien que lo ves todos los días, pero alguien que no ves en meses, a lo mejor hace años, yo lo vi como algo mágico, porque esa madera luego se puso en el cuerpo, en la incineración, que según los shastras, cuando alguien se quema con madera de tulasi, alcanza la liberación. Y el agua de Radhakunda, que yo no la tenía a mano, y en aquel momento pensé, los últimos 3 días, todos los días, bañábamos a mi madre como si fuera colonia, con agua de Radhakunda, le poníamos con un spray, y ella, claro, ella no sabía, ella pensaría lo que fuera, ¿no? Que era colonia. Y así fue, tuvo el baño sagrado, pero para mí fue un mensaje como que Krishna dijo, bueno, tú has entregado a 2 de tus hijos, pero esto no va a ser en balde, vas a recibir beneficios de ello. Y eso es algo muy, es distinto, pero muy parecido, el mismo principio. Es decir, que no solamente beneficia a la persona que lo practica, sino que beneficia a personas que estén vinculadas de alguna manera estrecha con las personas que practican el servicio devocional. Muchos devotos también han cantado a sus padres en el oído, en el momento final, incluso con permiso de sus padres, cuando estaban a punto de irse, que cantaran o que rezaran. Me contaba un devoto que esto fue Madhavananda, que supongo que no le importa que lo comparta, pero que su hermana le pidió que le hiciera lo mismo que le había hecho, no recuerdo si fue al padre o a la madre, al padre creo que fue, que le había estado cantando el mantra, le había estado acompañando al final. Y cuando ella tenía un cáncer, le llamó y le dijo, quiero que hagas lo mismo que hiciste con papá. Y eso muestra el poder del bhakti, que no solamente tiene poder directo, sino que también indirectamente tiene una potencia increíble. Queda un minuto, una última pregunta o comentario. Yo quería decir que la intención, este conjunto de intenciones que aparecen aquí, que sobrepasan al ego. O sea, la inteligencia no la puede entender, pero sucede. Todos tenemos muchos ejemplos, seguro, si nos ponemos a rebuscar, o sin ponernos a rebuscar, aparecerán ejemplos así en nuestra vida, que la intención nos sobrepasa, porque no es nuestra, pero sí nace en nosotros. Y eso es muy hermoso, eso es algo muy hermoso. Sí, cuando la intención es pura, eso hace mucho, o sea, rompe todas las barreras de las gunas y del karma. Y Krishna está en el corazón y ve esa intención pura y la abanica, la anima, la revive. Bien, terminamos aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai.